Buenas tardes a todos por haber venido. En primer lugar, quiero pedirles disculpas porque, como pueden notar por mi voz, tengo un catarro importante. Todo el rato oigo como si me ganan mensajes al móvil, pero no, la vibración esa son mis bronquios. Entonces, me perdonarán porque de vez en cuando tendré que toser, como ahora. Antes de empezar, quería preguntarles, ¿cuántos de ustedes habían oído hablar alguna vez del Bab? De Bahá'u'lláh quizás sí, el fundador de la fe Bahá'í, pero del Bab, ¿solo usted? Bueno. Ajá. Bueno, el Bab, sin embargo, aunque hoy es muy poco conocido, en el siglo XIX fue una figura bastante conocida. Pese a que las comunicaciones en aquella época y los medios de información no son como los que tenemos hoy en día, era una figura que en Occidente fue bastante conocida, bastante popular. Se escribió mucho sobre ella, incluso se hicieron obras de teatro, se hicieron ensayos, se hicieron poemas dedicados a él, y fue una figura que conmocionó en muchos sentidos a la opinión pública occidental. Antes de hablarles de la figura del Bab, voy a citarles un ejemplo de cómo influyó, cómo se percibía su personaje en Occidente, leyéndoles el extracto de una entrada de un diccionario español de 1876, escrito 26 años después de que falleciera el Bab, cómo le define y cómo le describe y cómo la gente de aquel entonces le percibía. Bab, biografía. Célebre reformador persa que nació en el año 1825 y fue muerto cuando apenas contaba 30 años de edad. Su verdadero nombre era Mirza Ali Mohammed. Perteneció a la clase media y había recibido una educación esmerada. Él echó, por decirlo así, los gérmenes de una nueva doctrina llamada tal vez a transformar el islamismo. Siempre ocupado en prácticas piadosas, tenía gran sencillez de costumbres y una dulzura atractiva, revelando estos dones por el encanto maravilloso de su figura y una elocuencia dulce y penetrante. No podía hablar, dicen los que le conocieron, sin que sus palabras removiesen el fondo de los corazones. Su doctrina, que contiene algunas reminiscencias de filosofía griega, está llena de flores oratorias que recuerdan un paraíso de rosas. Esto se decía en 1876 sobre el Bab. Hay muchos errores en esta pequeña cita que yo les he dado, pero sí que ayuda a entender un poco qué clase de admiración había hacia él, ¿no? Mi propósito hoy es, claro, obviamente solo les puedo dar una introducción a su biografía y a sus enseñanzas. Es una biografía muy compleja, muy extensa y unas enseñanzas que abarcan muchos ámbitos y que para explicarlas bien requeriría dar mucho contexto y en el espacio de una hora es imposible, pero voy a intentar en la medida de lo posible darles algunas pinceladas. El Bab nació en Shiraz, en Persia, antiguamente el nombre que recibía antiguamente el país que hoy es Irán. Irán, ¿saben lo que significa? País de los arios. País de los arios. En los años 30, el Shah de Persia, los años 30 del siglo XX, el Shah de Persia, el padre del que destronó Jomeini, decidió cambiar el nombre del país de Persia a Irán, que es el antiguo nombre que tenía el imperio. Pero durante unos 20-25 siglos el nombre del país era Persia. Entonces podemos decir lengua persa, lengua farsí, y nos estamos refiriendo a la lengua de Irán. Bueno, el Bab nació en Shiraz, en Persia, en 1819, en el seno de una familia de mercaderes. Su padre murió cuando él era niño, tenía 9 años, cuando su padre falleció, y fue educado por sus tíos. Fue educado fundamentalmente en el arte del comercio.
Las escuelas en aquel entonces no son como las escuelas que hoy podemos imaginar. Las escuelas eran pequeñas madrasas que consistían en ir a casa del clérigo del barrio y a base de repetir y repetir y repetir, aprender el Corán. Sin que ello significara aprender la lengua árabe. Era una enseñanza muy básica, muy fundamental, que los hijos de los mercaderes seguían para tener 4 rudimentos del idioma persa y de cálculo y álgebra y poco más. Recibió una educación de apenas unos pocos años y sus biógrafos dicen que fue su profesor que un día acudió a su tío y le pidió que su hijo dejara de asistir a las clases porque este niño, decía el profesor, evidenciaba una inteligencia sobrenatural. Contestaba preguntas que otros alumnos planteaban que eran extremadamente complejas, de ámbito religioso, y el profesor consideraba que ese niño tenía un conocimiento innato. Así que dijo a su tío, no lo quiero yo en mi clase, no, este chico no necesita venir a mi clase. Ese profesor, décadas después, sería un seguidor del BAP y sería uno de los miles de seguidores del BAP que fueron ejecutados por seguirle. Luego les hablaré de esos episodios. El BAP, entonces, como les decía, se crió en una familia de mercaderes, se inició en la práctica del comercio y él nació y creció en un momento en que tanto en Occidente como en Oriente había grandes expectativas mesiánicas. En torno al año 1844, en el mundo cristiano, muchos movimientos de corte milenarista, como los adventistas, los testigos de Jehová, incluso los mormones y otros muchos, tenían puestas sus esperanzas en que en ese año sería la llegada de Cristo, la venida de Cristo. Ese mismo año correspondía en el calendario chiita al año 1260, el calendario chiita. También los musulmanes chiitas esperaban el advenimiento de su prometido, el 12º imán, el imán Mehdi, que habría de llegar 1000 años después de su desaparición. Su desaparición fue en el año 260, después de la Égira, en el calendario chiita. Su vuelta, pensaban los musulmanes chiitas, habría de ser en el año 1260 de su calendario, que equivale al 1844 de nuestro calendario. Así que tanto en el mundo oriental, tanto en una parte del mundo islámico como en una parte del mundo cristiano, había una fuerte expectativa mesiánica, la esperanza de la venida del prometido. También entre los judíos hubo ciertos movimientos en aquellos años, incluso entre los zoroastrianos. Bueno, en medio de todo ese contexto, el BAP, cuyo nombre verdadero, como ha dicho este artículo, era Seyyed Ali Muhammad. Seyyed quiere decir que es descendiente de Mahoma, es un título honorífico. Ali Muhammad era su nombre. En aquella época no existían los apellidos. Así que su nombre completo era Seyyed Ali Muhammad Shirazi, es decir, Ali Muhammad de Shiraz, que es descendiente del profeta Mahoma, es decir, Seyyed. No había apellidos en aquella época en Persia. Ese es su nombre, Seyyed Ali Muhammad Shirazi. Bueno, pues él proclama ser un enviado de Dios, cuyo objetivo fundamental es preparar a la humanidad para el advenimiento de esa gran figura profética anunciada por todas las religiones, que habría de unificar al género humano, que debería establecer el reino de Dios en la tierra y que debería traer una era de prosperidad, de paz y de justicia para toda la humanidad. Y él proclama ser un enviado de Dios, como aquel que él anuncia, pero él su heraldo. Entonces, todas las enseñanzas del BAP giran en torno a esta idea, a anunciar la venida de ese que él denomina como aquel a quien Dios hará manifiesto. Pronto, las enseñanzas del BAP, que también tienen muchas implicaciones sociales y son también enseñanzas a favor del progreso social y de cambios profundos en la mentalidad humana, pronto las enseñanzas del BAP y sus seguidores se ven confrontados con la oposición de los líderes religiosos y la oposición de los líderes políticos, fundamentalmente del Shah de Persia, Muhammad Shah. Como les decía antes, no había apellidos, Muhammad Shah, el Shah Muhammad, y de su primer ministro, Mirza Aghazi.
El Bab es encarcelado en varias ocasiones, es torturado en varias ocasiones. En 1848 es interrogado por un grupo de clérigos en la ciudad de Tabriz. A ese interrogatorio asiste el que sería después monarca de Persia, Nasiruddin Shah. Se le interroga sobre qué es lo que le está proclamando ser, y él abiertamente ante las máximas autoridades religiosas y ante el príncipe heredero declara ser el enviado de Dios para esta época, cuya misión es anunciar la venida de ese prometido de todas las edades y de todas las religiones. Se intenta que sea condenado a muerte, pero debido a su linaje, debido a que es descendiente del profeta Mahoma y debido a que parte de las autoridades políticas no quieren tener demasiados problemas, en ese primer momento no se le condena a muerte, pero en su lugar se le destierra a Moscú, que es una remota población en el noroeste de lo que hoy es Irán, en la zona montañosa aledaña a Azerbaiyán, en una fortaleza perdida en una montaña remota, fría y lúgubre, donde permanece cerca de 2 años. De ahí es transferido a otra prisión aún más lejos, más remota todavía, la prisión de Shirih. Y finalmente, en 1850, el nuevo ministro entre tanto el Shah Mohammad Shah ha fallecido, su hijo, aquel príncipe que participó en el interrogatorio, ha ascendido al trono, y el ministro de este nuevo Shah, Mirza Taqi Khan, al final decide que lo mejor para acabar con el movimiento del Bab es ordenar la propia ejecución del Bab. Y el Bab es ejecutado un 9 de julio de 1850. Luego hablaré un poco más sobre eso. Entre tanto, piensen, el momento en el que el Bab declara su misión es un 23 de mayo de 1844. Y cuando es ejecutado es un 9 de julio, como acabo de decir, de 1850. Eso quiere decir que su ministerio abarca tan solo 6 años. En esos 6 años, varios miles de sus seguidores son ejecutados. Es muy curioso resaltar cómo él alcanza a tener seguidores entre todos los estratos sociales del país, y muy importante resaltar cómo entre ellos hay importantísimas figuras religiosas. Muchas personas pertenecientes al clero musulmán, al clero chiita, se convierten a la causa del Bab, abandonan el Islam y se convierten a la causa del Bab. Un hecho muy notable, que es de hecho el que desencadena una buena parte de las persecuciones hacia él, es que el Shah de Persia, Mohammad Shah, que he mencionado antes, en un momento en que está considerando la posibilidad de entrevistarse con el Bab en persona, decide enviar a un emisario para que se entreviste con él. Se le conoce como Vahid, su nombre es Sayyid Vahid Darabi. Se entreviste con él, indague sobre su persona y le remite esta información. Este emisario era uno de los miembros más importantes del clero en el país. Era un asesor directo del Shah de Persia en cuestiones religiosas. Y este señor viaja de la capital a donde estaba el Bab en aquel entonces, y con tan solo verlo y tener una breve conversación con él, se convierte a la religión del Bab. En lugar de volver a la capital, va a su ciudad de origen, a Nairis. Ahí convierte a prácticamente toda la población de la ciudad, que se convierten en seguidores del Bab. Y el Shah no tiene otro remedio, o piensa que no tiene otro remedio, que enviar sus tropas a sitiar la ciudad y aniquilar a la población que se había convertido a la religión del Bab, ¿no? Esa era la influencia que el Bab tenía, ¿no? Entonces, como decía, entre sus 19 primeros, el número 19 es un número muy importante dentro de la literatura del Bab. Luego, si se me olvida decirlo, pregúntenme por qué, porque quizás se me olvide. Pero de los 19 primeros seguidores del Bab, 18 seguidores del Bab, 17, una es una mujer, la primera seguidora del Bab es una mujer, Tahere, que era una poetisa muy importante en el país. Los otros 17 son todos religiosos.
son todos sacerdotes musulmanes. Y en Teherán, en 1850, cuando se ejecuta a un número de seguidores del Bab, prácticamente todos ellos son religiosos, que han dejado el Islam y se han convertido en una nueva religión, ¿no? al babismo, esperando la venida de ese prometido que el Bab anuncia, aquel a quien Dios hará manifiesto. Pero, ¿por qué le persiguen? ¿Cuáles son las enseñanzas del Bab? Bueno, antes de entrar en eso, mencionar también otra ciudad, Zanjan, una ciudad posiblemente la tercera o cuarta ciudad del país. También el principal líder religioso de la ciudad se convierte al babismo y con él, media ciudad, todos sus feligreses dicen, pues donde vayas tú, vamos nosotros, se convierten también al babismo. Y también el Shah, el monarca persa, envía todas sus tropas, durante 9 meses sitian la ciudad hasta que finalmente ejecutan a toda la población babí. Y ya les digo, en esos 6 años, varios miles de babís fueron ejecutados, la prensa europea se hizo amplio eco de eso, y el propio Bab fue fusilado con tan solo 33 años. De hecho, una de las cosas que impacta en Occidente es que su vida guarda muchos paralelismos con la de Cristo. Un corto ministerio, ejecutado joven, unas grandes revueltas sociales durante su vida, ¿no? Una vida marcada por la persecución, y muchos intelectuales europeos le comparan un poco con Cristo, ¿no? Y a los primeros y a sus seguidores les comparan con los primeros cristianos. Eso luego, si acaso, ya lo mencionaré en más profundidad. Entonces, ¿qué es lo que enseña el Bab? ¿Qué es lo que dice el Bab para armar tanto revuelo y causar tanta conmoción al punto de que se formaran las carnicerías que se formaron y se levantara la persecución que se levantó contra él y contra sus seguidores? Perdón. Me veo obligado solo a hacerles un resumen, porque como comprenderán es un tema bastante amplio. Pero por resumir, el Bab, en primer lugar, reinterpreta muchos símbolos religiosos de otras religiones del cristianismo, sobre todo las religiones semíticas, del judaísmo, del cristianismo y del islam, los redefine, los reinterpreta y formula lo siguiente. Él dice: Dios es incognoscible al ser humano. El ser humano no puede conocer a Dios, es imposible. Él es infinito, el universo es finito. Es imposible que lo causado pueda comprender y pueda conocer a la causa, como si una escultura pudiera conocer o comprender a su escultor. Es imposible, ¿no? Por lo tanto, es imposible que entre el ser humano y Dios haya acceso directo. No hay un acceso directo. Necesariamente, entre el ser humano y Dios tiene que haber un intermediario. Ese intermediario es la voluntad primera. El verbo que se habla en la Biblia, o la voluntad primera de la que habla Plotino, o los neoplatónicos, o bueno, el Espíritu Santo también, que se menciona. Es la primera voluntad de Dios, él lo personifica y dice que ese es el intermediario entre Dios y el ser humano. Y esa primera voluntad de Dios, el Bab la define como la manifestación de Dios. No es que la manifestación en el sentido de que ese enviado de Dios, ese intermediario de Dios, manifiesta en sí todas las cualidades de Dios, todas las cualidades divinas, pero no su esencia, que está más allá del conocimiento y del entendimiento humano. Dios es omnisapiente, Dios todo lo sabe. Eso está manifiesto en el enviado de Dios, esa cualidad divina, la omnisapiencia, pero no la esencia divina. Y entonces dice que esta primera voluntad, esta voluntad divina, se manifiesta en la historia del ser humano de forma periódica. O dicho de otro modo, Dios constantemente interviene en la historia a través de este intermediario, a través de su primera voluntad. No una vez para un pueblo, para una región y ya está y se acabó, sino constantemente hay un pacto entre Dios y la humanidad, según el cual Dios constantemente educa a la humanidad y se manifiesta, o la primera voluntad de Dios se manifiesta a través de estos intermediarios, de estas manifestaciones divinas. Dice el Bab que estas manifestaciones divinas son
en realidad todas una sola. Son todos el mismo, la misma persona, la misma realidad, mejor dicho, que aparece una y otra vez, en una época como Jesús, en otra época como Buda, en otra época como Zoroastro, como Mahoma, como Moisés. Y dice el Bab, en esta época como yo mismo y como aquel a quien Dios hará manifiesto. A este respecto, hablando de la voluntad primordial y de cómo se manifiesta de forma cíclica en la historia del mundo, dice el Bab, y ten por cierto que Él, la manifestación de Dios, se asemeja al astro solar, al Sol. Aunque los ascensos del Sol se sucedieran hasta el fin que no tiene fin, aún así no ha habido ni habrá nunca más que un solo Sol. Todos los días sale un Sol, pero es siempre el mismo, ¿no? Pero son momentos diferentes, pero es siempre el mismo Sol el que sale. Y si sus ocasos durasen para siempre, con todo no habría habido ni habrá jamás sino un solo Sol. Es la voluntad primordial, lo que aparece resplandeciente en cada profeta y lo que se expresa en cada libro revelado. No conoce principio, por cuanto lo primero deriva su primeridad de ella, y no conoce fin, pues lo último deriva su ultimidad de ella. Así se refiere a el Bab, a esa voluntad primordial, a esa manifestación de Dios, como una realidad que es como el sol, aparece todos los días, no es que sea diferente, cada día es un sol diferente, no, es el mismo que aparece en momentos diferentes, ¿no? En todo tiempo y bajo todas las condiciones, Dios ha sido completamente independiente de sus criaturas. Ha albergado y siempre albergará el deseo de que todos los hombres alcancen sus jardines del paraíso con el máximo amor, para que nadie entristezca a nadie, ni siquiera por un momento, y todos habiten dentro de la cuna de su protección y seguridad hasta el día de la resurrección, el cual marca el surgimiento de la revelación de aquel a quien Dios hará manifiesto. El Señor del universo nunca ha suscitado profeta, ni ha hecho descender libro alguno, sin que haya establecido una alianza con todos los hombres, por la que emplace a la aceptación de la revelación y del libro siguientes, por cuanto las efusiones de su generosidad son incesantes e ilimitadas. Este texto, aunque es muy breve, encierra muchas cosas interesantes. Una es la interpretación que da al concepto tan semítico de la resurrección. El Bab dice que la resurrección no es algo literal, que el día de mañana de golpe nos iremos a dormir, nos despertaremos y los muertos se habrán levantado y los cuerpos descompuestos de golpe se habrán recompuesto, todos los átomos de un cuerpo descompuesto habrán vuelto y han vuelto a formar una figura humana. No. Él dice que cada vez que aparece una manifestación de Dios, un nuevo enviado de Dios, cada vez que la voluntad primordial se manifiesta, cada vez que Dios interviene en la historia, ese momento es para la humanidad el día del juicio. Y cuando la persona reconoce al enviado de Dios, por ejemplo, cuando los judíos en el día que vino Jesús reconocieron a Jesús, o cuando los cristianos cuando vino Mahoma reconocieron a Mahoma, o cuando los musulmanes cuando vino el Bab y después Bahá'u'lláh les reconocieron a ellos, cada momento cuando viene un nuevo enviado de Dios y los creyentes de las religiones previas lo aceptan, entonces alcanzan la resurrección. Pero es una resurrección espiritual. Ustedes recuerdan en el Nuevo Testamento cuando Jesús, ese pasaje en el que dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Está hablando de dos tipos de muertos. Un muerto, el que iba al hoyo, y unos muertos que eran los que le iban a enterrar. No estaban muertos, estaban vivos. Pero Jesús les llamaba muertos. ¿Por qué les llamaba muertos? Muertos de espíritu, ¿no? Bueno, pues el Bab dice que los muertos de espíritu, cuando viene la manifestación de Dios, si le reconocen, alcanzan vida, y entonces es su resurrección, su segundo nacimiento, por así decirlo, por usar también términos bíblicos. Y entonces él le dice a la comunidad chiita, dice, este es el momento del juicio final para vosotros, y esta es la oportunidad de la resurrección para vosotros, porque yo he venido a anunciaros la venida de aquel a quien Dios hará manifiesto, y si no lo reconocéis, no habréis pasado el juicio y no habréis alcanzado la resurrección.
Evidentemente, para la mentalidad de época, ellos interpretaban esos conceptos de forma literal, y no podían aceptar la forma simbólica, espiritual, en la que la interpretaba el propio Bab. El día de la resurrección dice... entonces, aquí menciona también a aquel a quien Dios hará manifiesto, y dice una cosa muy importante. Dice que el Señor del universo nunca ha suscitado a ningún profeta, ni ha hecho descender libro alguno, sin que haya establecido una alianza con todos los hombres por la que emplace a la aceptación de la revelación y del libro siguientes. Aquí lo que el Bab está diciendo es que cada enviado de Dios siempre anuncia la venida de uno posterior. En la dispensación de Moisés se anuncia la venida del Mesías. En la dispensación de Cristo, Cristo dice: yo volveré con otro nombre, o como ladrón en la noche, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no puedo, cuando vuelva os las diré, ¿no? En la dispensación de Mahoma se habla de la venida también del Gaem, del prometido. Todos los enviados de Dios, incluso Buda dice: yo no soy el primer Buda ni el último, vendrán otros después de mí. Incluso Zoroastro habla de la venida de los Saoshants, que vendrán otros después de él, ¿no? Todos los enviados, todos los fundadores de todas las religiones hablan de la venida de otros después, ¿no? Y el Bab está afirmando eso también. Entonces está diciendo que el tema de esa resurrección, ¿no? La voluntad primordial, cuando se manifiesta en el pasado, avisa de que va a volver. Está contenido eso en los libros, en profecías, y cuando vuelve, la humanidad se enfrenta a su juicio y no le reconoce, y entonces no alcanza la resurrección, ¿no? Todo en términos simbólicos. Y tiene lógica. ¿Cómo puede ser que por un lado Cristo diga: yo vendré como ladrón en la noche, y que por otro lado, cuando Cristo vuelva, caigan estrellas sobre la tierra, baje un carro del cielo, ¿no? Son cosas incompatibles. Venir como ladrón en la noche es que nadie se entera, ¿no? Y mientras que el otro es que no se entere, ¿no? Entonces ahí también cuando dice el ejemplo que les he dado antes, deja que los muertos entierren a los muertos, está hablando de conceptos que son espirituales, que no hay que interpretar literalmente. Y esto es lo que el Bab dice, que no hay que interpretar literalmente. Sobre la resurrección. El día de la resurrección es un día en que el sol se alza y se pone como cualquier otro día. ¿Cuán a menudo ha alborado el día de la resurrección? Y las gentes del país donde tuvo lugar ignoraron el suceso. Dice, es un día en el que el sol se alza y se pone como cualquier otro día. O sea, es un día más. Físicamente es un día normal, pero espiritualmente es un día muy... Si hubieran escuchado no lo habrían creído, y por tanto no se lo dijo. En otros pasajes, esto en cuanto a sus expectativas mesiánicas, la venida de aquel a quien Dios ha manifiesto, etcétera, etcétera. En otros pasajes, de hecho es un hilo que está presente en todos sus escritos, él insiste en al mismo tiempo que nos recuerda que Dios es incognoscible y es inalcanzable para nosotros, al mismo tiempo nos dice, sin embargo, que Dios está presente en todo. Y eso en Occidente se interpretó mal y se le acusó al Bab de ser panteísta. Pero en realidad no es un posicionamiento panteísta. El Bab dice que toda la creación, todo el universo, todo emana de Dios. Sin embargo, no es Dios mismo. Es como los rayos del sol. Los rayos del sol emanan del sol, provienen del sol, deben su existencia al sol. Sin embargo, no son el sol mismo, ¿no? Son misma sustancia, pero diferente ente, ¿verdad? No son la misma realidad. De la misma manera dice que nosotros somos una emanación de Dios. Nuestro espíritu emana de Dios. Es un reflejo, es un espejo diminuto que puede reflejar las capacidades y las cualidades de Dios. Y eso es algo que recuerda permanentemente a sus creyentes y en sus escritos. Y él organiza todo un sistema en sus leyes, en sus enseñanzas, para que el ser humano esté permanentemente en recuerdo de Dios y permanentemente y nunca pueda olvidar que Dios está en todo y que todo debe su existencia a Dios. Por ejemplo, el Bab trae un nuevo calendario de 19 meses con 19 días cada mes.
Cada nombre de cada mes corresponde a un atributo divino. Y cada nombre de cada día corresponde también a un atributo divino, a un nombre de Dios. De manera que el que usa ese calendario está constantemente en recuerdo de las capacidades de Dios. Debo decir, no lo he dicho antes, él abroga la ley islámica, la Sharia islámica la abroga completamente. Instaura las leyes nuevas. Y entre esas leyes nuevas, por ejemplo, instaura cómo ha de ser el reparto de la herencia. Y él da unas cifras muy concretas, de tantas, una entre 2000 no sé cuántas fracciones. Todo eso obedece a una gematría que equivale a nombres de divinos, atributos divinos, para que hasta en eso, algo tan así como el reparto de la herencia, esté presente siempre el nombre de Dios, las cualidades de Dios, etcétera, etcétera. El número 19, que les decía antes, que está tan presente en las enseñanzas del Bab, calendario de 19 meses con 19 días, sus libros, algunos ordenan 19 capítulos, con 19 subcapítulos. Él, con sus 18 primeros seguidores, forman una unidad de 19 personas que tienen un rango especial dentro de tal. El número 19 equivale a la palabra Bahit, que quiere decir unidad, y es una reminiscencia de la unidad de Dios, ¿no? Entonces es un recordatorio constante de la unidad de Dios, de la unidad de las manifestaciones de Dios y, por último, de la unidad de la humanidad. Él también, al enseñar que todos los seres humanos somos una emanación de Dios, da una enseñanza más radical todavía. Si todos somos una emanación de Dios, si todos provenimos del mismo Dios, si nuestra esencia es el lado espiritual y ese lado espiritual es como ese rayo del sol que sale del sol y a varios miles de años luz da su fulgor, ¿qué implicaciones sociales tiene eso? Si toda la humanidad es una emanación de Dios, entonces ¿qué significa eso? Que todos somos iguales, ¿sí o no? Que independientemente de que seamos hombres o mujeres, independientemente del lugar de nacimiento, de la religión de procedencia, de la raza, todos somos iguales, porque compartimos una misma naturaleza espiritual. Y esa enseñanza, y que se desarrolla mucho más en la fe Bahá'í, en la fe fundada por Baha'u'lláh, que eso será el objeto de otra charla, creo que el mes que viene, y eso es el eje, ese principio espiritual es el eje vertebrador de todas las enseñanzas sociales del Bab, que son aún mucho más explícitas en la religión Bahá'í. Y ya desde el principio, y eso es una cosa que notan los occidentales, un efecto que tiene la revelación del Bab es, por ejemplo, un profundo cambio en la situación de la mujer. En aquellos lugares donde las mujeres se han convertido al babismo, las mujeres son consideradas iguales que los hombres. Y entonces los otros las acusan de inmorales, de prostitutas, de esto y de lo otro. Pero una cosa que fascina a los occidentales es que en este país todas las mujeres son doblegadas, son objetos, son muebles. Sin embargo, cuando ves una mujer que destaca en algo, enseguida es que es babí, es que es una seguidora del Bab. Solo entre los babís la mujer es igual. Un ejemplo, ¿no? La esclavitud desaparece, ¿no? Por ejemplo, no puede haber un hombre por debajo de otro hombre, un ser humano por debajo de otro ser humano, porque todos compartimos una misma. Entonces, es una enseñanza espiritual, es una enseñanza religiosa, pero tiene profundísimas implicaciones sociales. Decir que todos compartimos una misma esencia espiritual tiene profundísimas consecuencias sociales revolucionarias. Y todo eso se desarrolla muchísimo más en la dispensación de Baha'u'lláh, en los escritos de Baha'u'lláh y en la fe Bahá'í. Perdónenme, ¿eh? Yo espero que no les entren los gérmenes por los altavoces, pero bueno. Entonces, todo esto, estas enseñanzas religiosas revolucionarias, esos cambios sociales que la venida de Baha'u'lláh del Bab trae entre sus seguidores y entre amplios espectros de la población, el hecho que abrogue la Sharia islámica, la ley islámica, todo eso provoca el recelo de las autoridades religiosas y civiles. Las autoridades religiosas porque ven que muchos de esos suyos están abandonando el Islam y que ellos están perdiendo el poder y que sus compañeros de seminario, de púlpito, líderes de mezquitas,
se están yendo. Y entonces, para ellos, a una herejía. Entonces, para ellos, y las autoridades civiles, porque ven que lo mismo, que hay todo un movimiento social que se está engendrando. El BAP jamás quiso inmiscuirse en ninguna cuestión política, ni ningún poder terrenal, ni nada por el estilo. Sin embargo, las autoridades civiles sí que tenían mucho miedo de que algo así pudiera llegar a suceder. Así que ambos poderes se coaligaron para reprimir la religión del BAP y para reprimir el babismo. No lo consiguieron, y un ejemplo es que yo venga hoy a hablarles a ustedes de él, porque cuántos reformadores hubo en el siglo XIX y pensadores y filósofos, y antes que el BAP muchos, casi muchos olvidados, pero él no está olvidado, así que la represión no fue exitosa. Luego les voy a enseñar unas fotos. Yo quiero hablarles de algunos españoles que escribieron en el siglo XIX sobre la venida sobre el BAP. Este es Adolfo Rivadeneira, fue un cónsul español en Persia y escribió un libro de 3 volúmenes en el viaje al interior de Persia, dedicó varias páginas a hablar del BAP. Y dice, recientemente el extraño fenómeno histórico de la aparición y difusión del babismo ha hecho patente el vigor intelectual y moral de aquella raza, se refiere a los persas, que tal vez renazca y se eleve de nuevo a la altura de las razas de Europa, sus hermanas, cuando un principio más fecundo y más noble venga a despertarla y agitarla. Estaba haciendo una crítica del Islam, pero dice, ojalá estos acepten el babismo, porque acabarán, en su mentalidad endocentrista, acabarán siendo como las razas de Europa. Juan Valera, el escritor Juan Valera, conocen, diputado, diplomático y escritor, autor de Pepita Jiménez. Todavía a mediados de este siglo, en 1847, ha aparecido en Persia una religión nueva que ha hecho correr la sangre a ríos y ha dado al mundo millares de mártires. La moral de esta religión es purísima y dulce, sus libros sagrados muy poéticos, su creencia y su amor en Dios y a Dios profundos. Emilia Pardo Bazán. La nueva religión en el terreno teológico era una especie de reforma en sentido panteístico. Este es el error del que les hablaba. En el terreno social, una creencia suave, caritativa, progresiva y humana, sobre todo comparada a la que intentaba sustituir. Esta es otra idea muy permanente en los pensadores occidentales. El BAP no venía a reformar un país, a cambiar un sistema político por otro, ni siquiera a sustituir una religión por otra o reformar una religión. Venía a anunciar la venida de un nuevo enviado de Dios que tampoco vino para reformar un país o una religión, sino vino para, esto lo escucharán supongo el mes que viene, para instaurar una civilización mundial. No vino para, tenemos ahora un problema, vamos a cambiar este problema ahora, sino para traer una civilización mundial que dure milenios, ¿no? Entonces, no es un simple reformador, es algo más, un arquitecto de una civilización, que no es lo mismo que un reformador, ¿vale? Entre sus dogmas se contaban y se cuentan, porque todavía Persia está llena de babistas, la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, la cordialidad de las relaciones, el respeto a la mujer, los derechos de ésta ampliamente reconocidos, la clemencia en la educación, la proscripción de toda violencia, la compasión, la hospitalidad, la monogamia, el tráfico comercial, el trabajo honrado como ley de la vida y multitud de ideas que francamente parecen muy buenas, sabias y útiles y en el fondo son esencialmente cristianas. Esto es otra cosa que hacían muchos escritores de la época, decir, esto es bueno porque se parece a lo nuestro. Antes de finalizar, quería enseñarles algunas fotografías que me ayudarán a ampliar algunas explicaciones que les he dado. Una cosa muy interesante de la vida del BAP es que aunque su ministerio duró solo 6 años y se pasó la mitad en prisión, él escribió una cuantiosa cantidad de escritos. Hay al menos 50 volúmenes que se conservan, en total 2.000 escritos suyos y todo ello equivale a 5 millones de palabras. Mucha cantidad. Desgraciadamente hay muchas obras suyas perdidas. Son obras en su inmensa mayoría de una altísima complejidad técnica, en el sentido que hace falta un gran conocimiento de la mística, de varias religiones y de un lenguaje muy preciso en el árabe y en el persa.
hace falta mucho para poder comprender una parte de lo que, aunque fuera una parte de lo que él dice. Es sumamente complejo, para que se hagan una idea. Le piden que haga... Él, como he dicho antes, no fue a escuela alguna, recibió una educación muy elemental. Sin embargo, él era capaz de escribir, fue capaz de escribir copiosamente tanto en lengua árabe como en lengua persa y de emplear con familiaridad términos filosóficos y religiosos muy técnicos, con la que el común de los mortales en aquel entonces no estaba familiarizado. Requería muchos años de estudio el poder escribir con la soltura que él escribía sobre ciertos conceptos. Sin embargo, él lo hacía además en impromptu. Él escribía en impromptu y escribía a una gran velocidad de varios miles de versos por hora, según quienes le conocieron. Entonces, por ejemplo, le pedían que escribiera un comentario del Corán. Y al día siguiente él devolvía un volumen mucho más extenso que el propio Corán, interpretando el Corán. Se sabe que escribió al menos 9 comentarios sobre el Corán. Pero más aún que eso, le piden que comente un versículo del Corán de apenas una cuarentena de palabras. Y el Bab, de cada letra, de cada palabra de ese versículo, hace un comentario. Y de cada letra él extrae 4 significados. De manera que ese comentario de ese versículo del Corán se hace más voluminoso que el propio Corán. Entonces, claro, entender un texto en el que de una letra se hacen 4 comentarios con todas las alusiones que él hace al misticismo islámico, cristiano, judío, zoroastriano incluso, la antigua filosofía griega, todo es muy complejo y es difícil de entender. Algunos de sus escritos los hace en forma de pentagrama. Esto es un heikal. Esto representa la figura de la manifestación de Dios. No permite que se le represente la manifestación de Dios de forma física como una pintura, pero él sí que a veces la representa así esquemáticamente como una cabeza, 2 brazos y 2 piernas. Y aquí esto es un escrito de él escrito en impromptu. Es decir, esto puede ser perfectamente una plegaria escrita en impromptu. Esto es otra, debajo todo un tema de gematría, interpretación numérica, alusión a tradiciones islámicas sobre la venida del prometido, y esto también se hace impromptu, supongo que con un compás, pero en cualquier caso en el momento, sin borrador, sin primera versión, segunda versión, tercera versión, ¿no? Sí que es una muy prolífica escritura. Esto es otra tabla del Bab, una carta que dirigieron sus primeros creyentes. Entonces, los especialistas dicen, de hecho, en el siglo XIX, un especialista en caligrafía oriental escribe abundantemente al respecto. Clement Huart era su nombre, de Francia. Él domina. En el mundo islámico saben que no está permitida la representación de figuras humanas. Así que en el arte islámico la pintura y la escultura no tienen sentido, pero sí que tienen sentido la arquitectura y la caligrafía. Entonces, ¿cómo representan el arte religioso en los países islámicos? Con bellísimas mezquitas y muy bien decoradas, y además con una caligrafía. Y con caligrafía, ¿no? Coranes con caligrafía especial, caligrafías en las propias mezquitas. Y la caligrafía es un arte cultural muy valorado. Y el Bab es maestro en una técnica muy particular de caligrafía que se abstiene de la puntuación, lo cual aún hace más compleja su lectura, y que los expertos dicen que son obras maestras. Esa caligrafía que él emplea son obras maestras. Repito, para alguien que no asistió a escuela. De hecho, él en sus escritos dice, si queréis una prueba de que yo soy un enviado de Dios, leer mis escritos. Yo no fui a escuela alguna. Leer mis escritos y juzgar si esto proviene de un hombre que no ha ido a escuela alguna, ¿no? Esta es la casa del Bab en Shiraz, donde en 1844 declara a un sacerdote musulmán que se llama chiita, que se llama Mullah Hossein, le declara que él es el enviado de Dios, el verbo primordial,
que ha de anunciar la venida de aquel a quien Dios ha manifiesto. Esta es otra vista del interior de su casa. Y esta es una fotografía para los bahá'ís, es un lugar sagrado. Esto es una fotografía de la destrucción de la casa durante la Revolución Islámica, que hubo una campaña para destruir todos los lugares sagrados bahá'ís en el país. Esta es la prisión de Shirik, la última prisión en la que estuvo el Bab antes de ser ejecutado en 1850. Se cuenta que el motivo de que se trasladara estaban ambas en lugares remotos, el motivo de que se trasladara de Moscú aún más lejos a Shirik es que la población de la zona se hicieron seguidores de él, los guardias se hicieron seguidores de él y permitían que constantemente sus seguidores viajaran y le visitaran. Y como no querían que eso sucediera, le alejaron aún más, le restringieron aún más los movimientos para intentar cortar todo enlace con sus seguidores fuera de prisión. Estando en esta prisión, él pide una vela para poder escribir y se la niegan, y esto lo enlazaré con una foto que les enseñaré después. Después de ser ejecutado, un cónsul británico y un misionero británico visitan su celda, por curiosidad, porque preguntan, estaban interesados en su figura, entran en su celda y se encuentran sacos y sacos de sus escritos, que no se sabe dónde estarán. Se encuentran sacos. Los datos que se ha dado de 2.000 documentos, 5 millones de palabras, son los que se conservan en los archivos bahá'ís. Pero este misionero que escribe una carta a una sociedad orientalista en Norteamérica dice que se encuentran sacos y sacos con sus escritos, que se los queda el cónsul británico y él manda a dos muestras y dice: he intentado que algunas personas sabias del lugar lo lean y me digan lo que es y me dicen que no pueden entenderlo. Esta es la prisión de Moscú, donde estuvo también el Bab antes de estar en la prisión de Shirik. Este es el lugar donde fue ejecutado. No sé si ven la cruz, ahí a la derecha, hay una X, marca este es el mercado de la ciudad de Tabriz. La forma en que fue ejecutado, el Bab merece ser mencionada. Primero déjenme leerles una noticia que se publicó aquí en Barcelona sobre la ejecución del Bab. Dice: cartas de Teherán anuncian que ha sido fusilado en Tabriz con 12 de sus partidarios el jefe de la religión de los babís. Uno de los principales dogmas de esta religión es la proclamación de los derechos fundamentales de la mujer. Y así es sumamente excesivo el número de prosélitos que adquiere cada día entre el bello sexo. Esto se publicaba aquí en 1850. En realidad no fue ejecutado con 12 de sus discípulos, sino con solo uno. El Bab, perdónenme, el Bab estaba en su celda aguardando su ejecución y estaba con varios de sus seguidores. Y permitió que uno de ellos le pidió, le rogó que poder ser ejecutado junto a él. Y el Bab accedió a su deseo. A otro de sus seguidores, a su amanuense, le pidió a su secretario, le pidió que recantara de su fe para poder poner a salvo los escritos, algunos de sus escritos y sobre todo sus sellos, los sellos con los que él firmaba sus escritos, y para poder transmitir al resto de babís una serie de instrucciones que él quería transmitir. Precisamente cuando estaba compartiendo en sus últimos momentos estas instrucciones con este secretario, los guardias de la prisión le llaman para sacarle de la celda y llevarle a la ejecución. El Bab les dice de esperar un momento que acabe de dar unas instrucciones y le llevan. Y entonces el Bab le dice: no podéis, contra la voluntad de Dios no vais a poder levantaros. El regimiento que ha de fusilarle es un regimiento encabezado por el coronel Samhan, que es georgiano, es cristiano. Y él le dice: mire, yo sé que a usted le matan por cuestiones religiosas, yo ni siquiera soy musulmán, yo no tenía deseo de ejecutarle, pero cumplo órdenes, perdóneme. Y dice: no te preocupes, tú obedeces de los órdenes, y dice: tú no tienes culpa alguna. Entonces el Bab y su seguidor, que era un joven de apenas 23 años, son llevados al patíbulo. Esto en realidad no es un patíbulo, es la parte exterior del bazar de la ciudad, ¿vale? O sea, ven un acceso a la derecha, eso es el acceso al bazar, ¿vale? Dentro estos arcos son los arcos de los pasillos del bazar, ¿vale?
Y ambos son suspendidos en esa columna con cuerdas, y ante ellos se dispone el pelotón de 750 soldados, 750, que ha de fusilarles. 3 filas de 250 soldados. La primera dispara, se pone de rodillas, la segunda dispara, se pone de rodillas, la tercera dispara. Cuando se va el humo de todos los mosquetones, la muchedumbre que está que abarrota el lugar, que es una plaza mucho más amplia de lo que aquí se ve, pues contempla atónita que el Bab no está. Que el Bab no está y que Anís, el joven sigue suspendido de la cuerda intacto. Entonces se levanta una gran conmoción en Tabriz. Milagro, milagro, milagro. Le buscan por todas partes. ¿Y dónde encuentran al Bab? En su celda. Encuentra al Bab en su celda y entonces el Bab le dice a sus captores: ahora ya sí podéis ejecutarme. Y entonces le llevan una segunda ocasión al patíbulo, se repite el fusilamiento y esta vez sí es ejecutado. El conde Gobineau, el famoso conde Gobineau, el racista, el que escribió La desigualdad de razas humanas, también escribió un libro en el que 11 capítulos, la mayor parte de los capítulos estaban dedicados a hablar del Bab y del babismo. Se llamaba Las religiones y filosofías de Asia Central. En realidad es un libro dedicado al Bab y al babismo. Él fue diplomático en Persia y tuvo mucho interés por el movimiento babí. Y él reflexiona: ay, si el Bab, en lugar de meterse en su celda, se hubiera ido a otro sitio, ¿cuál hubiera sido su destino si hubiera dicho a todo el mundo que eso era un milagro? Esa es la versión de él, ¿no?, visto por un occidental desde fuera. La versión de sus seguidores es que el Bab estaba contento de aceptar el martirio, pero quería acabar de poder dar sus instrucciones y entonces pues sobrevivió al primer fusilamiento y se dejó matar en el segundo. Y este es el lugar donde hoy está enterrado el cuerpo del Bab. El cuerpo fue tirado a los arrabales de la ciudad, con unos guardias apostados para que nadie pudiera apoderarse de los restos del Bab. Sin embargo, algunos de sus seguidores pudieron ir y, aprovechando la distracción de los guardias que estaban por ahí cuidando de los cadáveres tanto del Bab como de su seguidor, que en realidad eran ya dos cuerpos, después de 750 balas, eran ya dos cuerpos totalmente entremezclados. Las cabezas se podían diferenciar, pero el resto prácticamente no. Consiguieron rescatar el cuerpo y durante 59 años el cuerpo del Bab estuvo escondido, hasta que finalmente fue enterrado en un lugar designado por Bahá'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, en las faldas del Monte Carmelo. Estas son las faldas del Monte Carmelo en Israel. Y observen la foto de la izquierda, ahí es mi izquierda, su derecha. La luz de esa cúpula dorada y la luz de ese tal es un homenaje a ese momento en que él pidió una vela y ni siquiera una vela le dieron. Ahora su tumba en sí mismo es una vela. Y de hecho, arriba de todo, tiene un nombre técnico y yo, que vengo del ramo de la construcción, lo debería saber, pero no me acuerdo. El pirulillo de aquí arriba de todo, encima de la cúpula, ahí hay un trozo de yeso de aquella prisión de Shirik, la última en la que él estuvo antes de ser ejecutado, ¿no? Y eso nos invita a la reflexión. ¿Cómo es posible que alguien que fue perseguido en vida, que contra él se levantó el monarca de Persia, ni más ni menos, el clero, que fue ejecutado, que sus seguidores fueron diezmados a millares, fueron perseguidos, que sus escritos fueron silenciados, etcétera, etcétera, hoy, sin embargo, su tumba es Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO, y sobre todo recibe la visita de millares de personas cada año que van a rendirle homenaje, a rezar en ese lugar sagrado, porque los bahá'ís todos creemos en el Bab, y hoy es un lugar, un punto de peregrinación para muchas personas, no de Persia, porque hoy sus seguidores están por todo el mundo, son todos, de todo el mundo, Vanuatu, Australia, esquimales, surafricanos, da igual, de todas partes del mundo. ¿Qué podía imaginar
el Nasiruddin Shah, el Shah que ordenó la ejecución del BAP, ¿cómo podía imaginar que un día personas de Barcelona todavía estarían hablando del BAP o que querían apagar su fuego y lo que hicieron fue echar aceite y hacerlo más grande, más grande, más grande, más grande, ¿no? Y esa es una cosa presente en la historia de todas las religiones, y es que todas se enfrentan a la persecución de los poderes civiles, de las autoridades civiles y religiosas de su tiempo. En el caso del cristianismo, por ejemplo, es obvio, todo el Imperio Romano, ni más ni menos. Y los líderes del judaísmo se levantan contra Jesús, y sin embargo de ahí nace una civilización y hoy tiene seguidores. Como los fundadores de todas las religiones, pese a la persecución a la que se ven sometidos, sus enseñanzas se abren paso en la historia y son capaces y consiguen transformar los corazones de miles de personas y de crear devoción en millares de seres humanos a lo largo de la historia. Ese es un misterio de las religiones. Es lo que las distingue de los movimientos políticos, de los movimientos filosóficos, que tienen un efecto, pero es limitado en el tiempo, limitado en el espacio. Sin embargo, las revelaciones divinas tienen el efecto de sobreponerse a cualquier oposición y tener un efecto extenso en el tiempo y extenso también en el espacio.